Soy Guillermo Azábal, un periodista español que vive en Jerusalén desde hace 4 meses y te cuento pues que esta mañana, a eso de las 8:15, nos hemos levantado con el sonido de las alarmas antiaéreas. Nos dábamos cuenta así que después de 2 meses rumiando ese ataque de Israel o Estados Unidos, en este caso finalmente ha sido conjunto, ha llegado contra Irán. Ha sido una mañana en la que en Jerusalén, en la ciudad santa, no han cesado de sonar las alarmas antiaéreas pidiendo a la gente que acudiese a los refugios de urgencia. También se ha escuchado constantemente cómo se detonaban en el aire esas explosiones por parte del sistema de defensa israelí contra los misiles por parte de Irán, que tardaron unas 2 horas en llegar, pero que ya intentaban alcanzar el territorio israelí. La situación es de alarma total, realmente se respira un silencio absoluto porque todo el mundo ha hecho acopio de víveres y de agua y se ha marchado a sus casas a refugiarse, y la situación es de total incertidumbre acerca de hasta dónde llegará el ataque en respuesta iraní y también los objetivos militares que habría conseguido Israel y Estados Unidos. El clima de crispación es total en toda la región. Se han escuchado explosiones, detonaciones y ataques por parte de Irán en esas bases estadounidenses en lugares como Bahrein o los Emiratos. Siria ha cerrado el espacio aéreo. El Líbano ha dicho que no quiere que lo involucre en una guerra regional, e Irán incluso ha avisado a sus vecinos de Irak diciendo que tenía la intención de atacar las bases estadounidenses también desplegadas allí. Por el momento la información que nos llega desde Irán sigue siendo muy incierta porque como parte de esta andanada de ataques también se produjeron ciberataques contra medios de comunicación y agencias estatales iraníes que controlan todo el flujo por parte del régimen de los ayatolás, y el impacto de estos ataques de Estados Unidos e Israel hasta el momento es bastante desconocido. Se habla de que podrían haber atacado a la residencia presidencial iraní. Se vienen días de muchísima incertidumbre en esta nueva guerra, ya podemos llamarla guerra abierta, en Oriente Medio tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, cuando todavía se estaban desarrollando las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar dar una solución al problema nuclear. Al menos 9 personas han muerto este domingo en Israel, donde nos encontramos, en Beit Shemesh, una localidad a tan solo 30 kilómetros de Jerusalén. Además, hay otras 4 personas heridas de gravedad, incluidas un niño de 4 años y una veintena de heridos leves. Como veis a mis espaldas, todo ha quedado destruido, calcinado, y hay un gran despliegue de personal de bomberos, de rescate y también soldados. Según nos han informado, las personas fallecidas se encontraban en un refugio, en un búnker, pero aún así el impacto directo de un misil iraní ha terminado con sus vidas. Este es el peor ataque sufrido por Israel desde el inicio de la guerra apoyada por Estados Unidos contra Irán el pasado sábado. Informa Patricia Martínez desde Beit Shemesh para la agencia EFE. Estamos en un barrio céntrico de la ciudad de Tel Aviv y así ha quedado uno de los edificios después de que ayer en este punto impactara al menos un misil iraní. Esta ha sido una noche muy complicada aquí en Israel, constantemente sonando las alarmas antiaéreas, explosiones, y después de que impactara aquí el misil se ha registrado la primera víctima mortal. Es una mujer de 40 años y también hay cerca de 20 heridos. Lo que tenemos es un escenario similar al que ya tuvimos aquí en junio del año pasado, cuando por entonces Israel también empezó una guerra con Irán, y es que aunque Israel tiene un sistema de defensa antiaéreo muy potente, muy fuerte, al final cuando Irán lanza tantos misiles balísticos es inevitable que algunos de ellos, que alguno pueda impactar, y esto es lo que pasó aquí ayer. Y esto es lo que preocupa a los israelíes, si bien la mayoría de ellos están a favor de esta guerra, de esta campaña militar contra Irán, y sobre todo están muy entusiasmados y muy contentos con la confirmación de la muerte del líder Ali Khamenei, el líder supremo iraní. Ahora la pregunta es cuántos días más vamos a estar así, cuántos días más van a estar bombardeando Israel y Estados Unidos Irán, y mientras tanto Irán también lanza misiles aquí a Israel. Toda la noche, como os decía, han seguido sonando las alarmas, y esta mañana también se han seguido escuchando explosiones y las alarmas porque siguen llegando misiles. El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán este sábado ha dejado, según la Media Luna Roja, más de 200 muertos, y el presidente estadounidense Donald Trump
afirmó en un mensaje en redes sociales que el líder supremo iraní, Ali Khamenei, ha muerto en los bombardeos y lo calificó como una de las personas más malvadas de la historia. La ofensiva comenzó a primera hora de la mañana atacando objetivos en Teherán, Tabriz e Isfahán y provocó la muerte de 7 altos cargos del régimen, incluyendo al ministro de Defensa y al comandante de la Guardia Revolucionaria. El ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que el plan para destruir Israel ya no existe y pidió a los iraníes que se movilicen contra el régimen. En Teherán, numerosos vecinos celebraron el supuesto fallecimiento de Khamenei, con gritos, aplausos y bocinas. Entre las víctimas de los ataques se incluyen al menos 85 niñas en la escuela femenina de Minab y 15 personas en un pabellón deportivo de la Merv. En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra bases estadounidenses en Oriente Medio y objetivos israelíes, activando de nuevo las alarmas en Tel Aviv y Jerusalén. Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que albergan bases estratégicas y han mediado en el diálogo nuclear, advirtieron que se reservan el derecho a actuar para proteger su territorio. La comunidad internacional, incluyendo la ONU y la Comisión Europea, llamó a la moderación y convocó reuniones de urgencia para evitar que la escalada derive en un conflicto regional más amplio, subrayando los riesgos para la paz y la seguridad en Oriente Medio. Atención, noticia de última hora. Cuba mata a tripulantes de lancha proveniente de la Florida. La tropa guardafronteras de Cuba mató este miércoles 25 de febrero a 4 tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior. A continuación, damos lectura a la siguiente nota informativa del Ministerio del Interior. En horas de la mañana de este 25 de febrero de 2026, se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL 7726SH, que se aproximó a 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara. Al aproximarse una unidad de superficie de las tropas guardafronteras del Ministerio del Interior con 5 combatientes para su identificación, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana resultara lesionado. Como consecuencia del enfrentamiento, hasta el cierre de esta información, por la parte foránea, 4 agresores resultaron abatidos y 6 lesionados. El comunicado de las autoridades cubanas indicó asimismo que otras 6 personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como el comandante de la embarcación cubana, en la que patrullaban en total 5 personas. De acuerdo con las autoridades cubanas, el incidente se produjo la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos. Según el relato del MININT, la embarcación se aproximó al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara, donde se le aproximó una unidad con 5 integrantes de las tropas guardafronteras para su identificación. Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos, que a su vez respondieron también con disparos, detalla el mensaje. El MININT no ha dado a conocer datos sobre las identidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida. Seguiremos informando. Soy Camilo Labastilla para América Noticias. Esto es América Noticias y estos son los titulares que marcan la jornada de hoy. Estados Unidos autoriza petróleo para Cuba, pero se lo niega al régimen. Les explicamos. El dictador Miguel Díaz-Canel hace promesas de cambiar todo en la isla y estas llegan en el momento más crítico de la isla. ¿De qué se trata? Y noche de protagonistas en Washington. Trump coloca a Marco Rubio en el centro del poder y honra a un héroe de la Delta Force.
Y tras la caída de El Mencho, $25 millones ponen a Diosdado Cabello en la mira de Estados Unidos. ¿Comienza una nueva cacería? Esto es América Noticias. Comenzamos. Estados Unidos autoriza nuevamente la venta de petróleo y gas a Cuba, pero con una condición clave: el combustible no puede ir al régimen. El Departamento del Tesoro confirmó que las licencias solo serán aprobadas si las empresas garantizan que los envíos llegarán directamente a ciudadanos y al sector privado para uso personal o actividades económicas independientes. Es decir, el gobierno cubano queda fuera de la operación. La medida busca aliviar la escasez de combustible que mantiene paralizado el transporte, la producción y buena parte de la vida diaria en la isla, pero sin entregar recursos al aparato estatal. La autorización se basa en la llamada excepción de licencia, SCP, un mecanismo que permite exportaciones destinadas a apoyar al pueblo cubano y a iniciativas privadas. Este giro ocurre después del cierre del suministro petrolero que seguía llegando a La Habana desde sus aliados y tras las sanciones anunciadas por Washington a cualquier empresa o país que intentara abastecer directamente al régimen. Ante ese escenario, el gobierno cubano había flexibilizado sus propias reglas para permitir importaciones privadas de combustible, algo inédito en décadas. Ahora la decisión de Estados Unidos abre una vía limitada: energía para emprendedores y ciudadanos, pero sin oxígeno financiero para el Estado. Una jugada que combina presión política con alivio selectivo en medio de la peor crisis energética que vive la isla en años, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. En medio de apagones que marcan la rutina diaria, anaqueles vacíos y un éxodo que no se detiene, el dictador Miguel Díaz-Canel lanzó una promesa que vuelve a colocar la palabra cambio en el centro del discurso oficial. Durante la audiencia parlamentaria por los 50 años del sistema del poder popular, una fecha cargada de simbolismo para el gobierno, el mandatario aseguró que está dispuesto a cambiar todo lo que deba ser cambiado en el funcionamiento de las instituciones del país. El propio gobernante reconoció el complejo escenario que vive la isla y afirmó que este aniversario debe ser un punto de inflexión, no la meta, un llamado a actuar con firmeza ante las dificultades actuales. Lucharemos, pelearemos, resistiremos, transformaremos y sobre todas las adversidades y amenazas imperiales nos creceremos y venceremos. Este es un día para mirar atrás con profundo sentimiento de respeto, pero sobre todo para mirar hacia adelante con la claridad que exigen estos tiempos. Porque en las condiciones del mundo actual, una celebración de 50 años no puede ser jamás un ejercicio de nostalgia. Tiene que ser ante todo un llamado a la acción. Que este aniversario 50 sea entonces un punto de inflexión, no la meta. Un momento para decir con serenidad y con firmeza que estamos dispuestos a cambiar todo lo que deba ser cambiado en la manera de funcionar de las instituciones, siempre que se trate de fortalecer la justicia social, la equidad y la participación consciente. Por esos 50 años de historia compartida, por el delegado que a diario anda el barrio transformando espacios y mentalidades, sin cansarse por más que pique el sol en las espaldas, por el pueblo que es único soberano, ¡viva el poder popular! ¡Viva! ¡Vivan Fidel y Raúl! Pero más allá de las consignas habituales, la frase que más resonó fue la promesa de transformar todo lo necesario, fortalecer la justicia social, la equidad y la participación del pueblo en las decisiones del Estado. En ese contexto, la promesa de cambiarlo todo abre una interrogante inevitable en la calle, porque mientras en el Parlamento se habla de transformación institucional, en los barrios la urgencia es otra: que los alimentos alcancen hasta fin de mes, que el agua llegue con regularidad, que el transporte permita ir al trabajo y que la luz no se apague cada noche. Pero la gran incógnita sigue siendo el tiempo. ¿Cuándo se traducen esas transformaciones en resultados concretos? ¿Y qué significan realmente esos cambios para una población que vive el día a día? 50 años después de la creación del poder popular, el gobierno habla de un nuevo punto de partida.
En la calle, la pregunta es más simple y más directa. ¿Qué va a cambiar? ¿Y cuándo se va a sentir? Seguiremos informando. Soy Camilo La Bastilla para América Noticias. La noche del Estado de la Unión dejó imágenes y mensajes que marcarán la agenda política de Washington, y dos nombres propios se robaron el protagonismo: Marco Rubio y el suboficial Eric Slover. El nombre de Marco Rubio volvió a retumbar con fuerza en el Congreso de Estados Unidos. Y esta vez fue el propio presidente Donald Trump quien lo colocó en el centro del escenario. Trump hizo una pausa para agradecer públicamente al secretario de Estado y lanzarle un elogio que no pasó desapercibido. Lo mencionó ante todo el Pleno y resaltó un dato clave. Fue el único miembro de su gabinete confirmado con el 100% de los votos del Senado, un respaldo total que hoy se convierte en capital político. En medio de un discurso donde defendió su agenda económica, migratoria y de seguridad, el reconocimiento a Rubio lo proyecta como una de las figuras más sólidas y con mayor influencia dentro de la administración. Y también quiero agradecer al hombre que reportan, al secretario de Estado, Marco Rubio. Gracias, Marco. Le gustas a la gente. Sabes, Marco obtuvo el 100% de los votos cuando estaba en la conferencia. Creo que nuestro próximo fue alrededor del 54%. Y algunos de los demócratas ahora están diciendo que no puedo creer que aprobamos a ese tipo. Y digo que es un honor que se sientan así. Bien, Marco. Has hecho un gran trabajo, gran secretario de Estado. Creo que pasará como el mejor de todos. Y siento. Se trata además de un momento en el que el jefe de la diplomacia estadounidense ha ganado protagonismo internacional, liderando temas sensibles para Washington y marcando el rumbo de la política hacia América Latina. Para la comunidad cubanoamericana, el mensaje tiene una lectura clara. Un político de origen cubano ocupa uno de los cargos más poderosos del gobierno y recibe un respaldo directo del presidente ante todo el país. Pero la noche también tuvo su momento más emotivo y cinematográfico. Trump reveló la identidad de un héroe que hasta ahora permanecía en el anonimato: Eric Slover, suboficial mayor del Ejército de Estados Unidos. Fue el piloto que lideró la planificación del asalto aéreo en Caracas el pasado 3 de enero durante la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Slover comandaba el helicóptero que transportaba a los comandos de la Delta Force cuando la aeronave fue impactada por fuego enemigo al aproximarse al complejo donde se encontraba el líder venezolano. Recibió varios disparos en las piernas y, aun gravemente herido, logró mantener el control de la maniobra para permitir el desembarco de las fuerzas especiales. Su acción fue clave para el éxito de la misión. Anoche, en medio del pleno del Capitolio, el presidente lo condecoró públicamente, provocando una de las ovaciones más largas de la velada. Pero las hazañas de un guerrero de esa noche van a vivir para siempre. Estoy hablando de Eric Slover, que planeó la misión y fue el líder de vuelo en la cabina del primer helicóptero. Un helicóptero grande, hermoso, poderoso. Tenemos una sorpresa. Eric, Amy, en reconocimiento de las acciones de Eric más allá del llamado al deber, me gustaría pedirle al general Jonathan Braga que presente al oficial Slover con el honor más grande militar que ofrece nuestro país, la Medalla Congresional del Honor. La imagen del militar, aún en recuperación, siendo reconocido ante el país entero, se convirtió en el símbolo humano de una operación que la Casa Blanca presenta como uno de los golpes más importantes en la región. Así, el Estado de la Unión dejó dos postales claras: el peso político de Marco Rubio dentro del gobierno y el rostro del soldado que arriesgó su vida en una operación histórica. Un discurso que combinó poder, estrategia y emoción, y que envió un mensaje directo dentro y fuera de Estados Unidos, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Así cayó el hombre más buscado del narcotráfico, en una mansión de lujo y rodeado de comodidades. Las imágenes del operativo revelan el escondite de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en el exclusivo Tapalpa Country Club, al sur de Jalisco, una zona residencial de alto nivel, lejos del ruido de las grandes ciudades y perfecta para pasar desapercibido. No era una guarida improvisada, era un refugio preparado para quedarse. La casa tenía una habitación equipada para diálisis,
evidencia de los graves problemas renales que padecía y de que su estadía estaba pensada para largo tiempo. En su interior, cartas con salmos escritos a mano, imágenes religiosas y señales de los rituales con los que buscaba, según los reportes, protección espiritual. La cocina mostraba otra cara del capo: frutas, verduras y una dieta estricta que contrastaba con la violencia de su imperio criminal. Pero el movimiento en la zona comenzó a levantar sospechas. Empleados domésticos del country notaron la llegada constante de personas vinculadas al narco, mientras la inteligencia mexicana, con apoyo de Estados Unidos, llevaba más de un año siguiéndole la pista. La clave final fue su propio círculo cercano. Un colaborador que también era su chofer fue a buscar a una mujer con la que el capo mantenía una relación. Ese recorrido confirmó su presencia y activó el cerco. Entonces llegó el golpe. El Mencho intentó huir en un BMW blanco, pero fue abatido en medio del operativo. En un primer momento lo sacaron con vida en helicóptero, cambiando la ruta por razones de seguridad, en el final de una cacería que duró años. El hombre que controlaba un imperio criminal terminó escondido en silencio, en una casa de lujo, esperando el operativo que finalmente lo encontró. Así era el ambiente en el que vivía el capo, cerrando un capítulo más del narcotráfico en México. Caída similar a la del temido capo colombiano Pablo Escobar. Pronto veremos un sinnúmero de producciones cinematográficas recreando la vida de este delincuente, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Con la caída del capo mexicano El Mencho, el tablero del narcotráfico en el continente cambia. Y ahora todas las miradas apuntan a un nuevo objetivo. Se trata de Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres más poderosos del régimen venezolano y por quien Estados Unidos mantiene una recompensa de $25 millones, la más alta activa en este momento dentro del programa de narcóticos del Departamento de Estado. Analistas señalan que fuera de escena el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Washington reorganiza sus prioridades en la lucha contra el narcotráfico y coloca al número 2 del chavismo en el centro de su estrategia regional. Cabello está acusado por la justicia estadounidense de conspiración para traficar cocaína hacia territorio norteamericano y de integrar la estructura conocida como el Cártel de los Soles, señalada de utilizar el poder del Estado para el envío de droga como herramienta geopolítica. Su nombre no está solo. En la lista de los más buscados también figura el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, con una recompensa de $15 millones, lo que evidencia, según los reportes, el peso que Washington le da al componente militar dentro de estas investigaciones. El cambio de foco ocurre tras una operación de alto impacto contra el narcotráfico en México, realizada con apoyo de inteligencia estadounidense que desató una ola de violencia y marcó el final del que era hasta ahora el criminal más buscado en la región. Hoy el mensaje es otro. Con una de las recompensas más altas del mundo y con cargos federales pendientes desde 2020, Diosdado Cabello pasa a ocupar el primer lugar en la lista, un movimiento que no solo redefine la guerra contra las drogas en América Latina, sino que eleva la presión política y judicial sobre el círculo más cercano al poder en Venezuela, informó Leticia Grau para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Cubano sospechoso de ser sicario de El Mencho, poderoso narco abatido en México. Un cubano identificado como Carlos Alberto Fuentes, de 23 años, es investigado en México por presuntamente integrar el círculo de sicarios de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación abatido recientemente por las autoridades mexicanas. Imágenes difundidas por periódico cubano lo muestran en redes sociales posando con armas y símbolos asociados al CJNG, mientras medios mexicanos lo vinculan a operaciones delictivas en la zona donde cayó el capo. Hasta ahora se le considera sospechoso y las autoridades no han confirmado su captura, pero el caso se suma al creciente número de cubanos vinculados a estructuras del narcotráfico en México. Hija de Diosdado Cabello, un día de ministra de Turismo entre maquillaje y tacones. Daniela Cabello, hija de Diosdado Cabello y actual ministra de Turismo de Venezuela, publicó un video tipo Día en mi vida donde muestra su rutina, se maquilla, se pone tacones, gafas oscuras y luego aparece en reuniones y actos oficiales hablando de inversiones y turismo.
La pieza busca proyectar una imagen moderna y eficiente, pero ha generado críticas porque se percibe como una burbuja de glamour desconectada de la crisis económica y social que golpea al país. Muchos venezolanos señalan el contraste entre la vida de privilegio de la clase gobernante y una población que enfrenta salarios de miseria, deterioro de servicios y migración masiva. A ver, un poquito de mi día. Hoy llegué muy temprano a la oficina con lentes oscuros porque no me dio tiempo de arreglarme antes de salir de mi casa. Dejé a Dana en el cole y llegué con el margen de tiempo suficiente para estar lista justo antes de la reunión preparatoria para la participación de Venezuela en la Feria Internacional de ANATO, Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo, que será la próxima semana en la ciudad de Bogotá. Soy de las que escribe antes de una presentación, porque me gusta tener las ideas frescas, incluso si ya tengo líneas discursivas. Y bueno, mi parte menos favorita es cambiarme los zapatos de goma por tacones, aunque sabemos que es necesario. Y cuando estábamos listos, bajamos a recibir a las más de 30 empresas que estarán acompañando a la delegación del Ministerio de Turismo en esta feria tan estratégica para la región. Es un espacio de promoción y posicionamiento de nuestros productos turísticos, nuestra cartera de inversión, de generar acuerdos y alianzas efectivas que se traduzcan en resultados positivos para el motor turismo. Además, agradeciendo siempre la confianza y el compromiso del empresariado venezolano en seguir aportando al crecimiento económico de nuestro país. Terminando la reunión, a buscar a Dana al cole y de regreso a la oficina para continuar con un día productivo. Minint informa que no hay tarjetas para carnés de identidad en Cuba. El Ministerio del Interior, Minint, comunicó que en Cuba no hay disponibilidad de tarjetas plásticas para confeccionar los carnés de identidad y las tarjetas de menor, lo que obliga a frenar la emisión del documento en su formato actual. La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería atribuyó esta falta de insumos al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Como medida temporal, quienes estaban esperando un nuevo carnet, por pérdida, cambio de dirección, deterioro, etc., podrán recibir en las oficinas una certificación de identidad que funcionará como documento provisional. Las oficinas seguirán tramitando solicitudes, pero en lugar de la tarjeta física entregarán esas certificaciones hasta que haya materiales para reanudar la producción. MIPYMES autorizadas a importar combustible, vínculos con Gaesa y la familia Castro. Una investigación retomada por Cubita NOW a partir de datos de Cubanet revela que varias de las MIPYMES privadas autorizadas a importar combustible en Cuba tienen conexiones directas con Gaesa, ministerios y la familia Castro. De unas 390 MIPYMES convocadas, solo 42 han sido aprobadas, entre ellas Servitec Mariel y Cubapac Internacional, ambas bajo el paraguas de Gaesa, así como empresas asociadas al Ministerio de Educación y al Ministerio del Transporte. Destaca el proyecto de desarrollo local Gaia, de Lisa Títolo Castro, nieta de Raúl Castro, que ya habría firmado contratos con la agencia importadora Caribe y con Cupet para importar combustible. El reportaje concluye que, más que una apertura real, el esquema reorganiza el monopolio estatal, el control sigue en manos del aparato militar empresarial, usando MIPYMES satélite como fachada.